Pues buenos días. Mi nombre es Katia Verónica García Franco. Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México la carrera de Nutrición Aplicada. El día de hoy voy a hablar sobre un caso clínico que estuve llevando durante mi estadía número 2, que es parte de mis prácticas profesionales. El periodo fue entre entre marzo y abril de este año. Iniciando con los datos generales, el caso clínico se trata de una paciente de 46 años, ella es casada, es empleada, realizó una licenciatura en trabajo social, actualmente vive con sus 2 hijos y con su esposo, no realiza actividad física y es católica. En cuanto a el seguimiento que se le llevó, a ella se le dio tratamiento nutricional en un lapso de 5 meses más o menos. Sus antecedentes familiares son diabetes mellitus por el lado materno solamente. En cuanto a antecedentes personales, no tiene patológicos, no reporta ninguna enfermedad agregada. En sus antecedentes no patológicos, ella no fuma, bebe alcohol de manera esporádica y social, no ingiere ninguna otra sustancia, no reporta alergias ni intolerancias a ningún alimento ni a ningún medicamento. Ella llega a la consulta nutricional por el envío de su médico tratante por obesidad. Como sabemos, la obesidad es, de acuerdo a la OMS, la acumulación excesiva de grasa corporal que pudiera ser dañina a la salud. Esta generalmente, o una de sus causas más comunes, es el desbalance energético, que tiene que ver entre lo que consumimos en cuanto a calorías y la proporción que gastamos, ¿no? Que en este caso sería menos. Al momento de hacer ya la valoración nutricional, observamos que tiene obesidad mórbida o que también es obesidad grado 3 y, como sabemos, es uno de los factores que puede llegar a desencadenar enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus, hipertensión, algunas cardiopatías, insuficiencia respiratoria o incluso llegar pueden empezar estos pacientes a llegar a manifestar problemas en la estructura ósea. En cuanto a su diagnóstico nutricional, como le comentaba ya anteriormente, la paciente tiene obesidad grado 3, ya que de acuerdo a su antropometría, que es un peso de 101.7 kilos y una estatura de 1.57 metros, su índice de masa corporal resultó de 41.05 kilogramos sobre metro cuadrado, que eso la ubica en la obesidad grado 3. El perímetro abdominal también es otro marcador, otra herramienta que utilizamos de la antropometría nos sirve para estimar el desarrollo posterior de cardiopatías. Por eso también es importante. Y en el caso de ella, como podemos ver, tiene 128 centímetros. De acuerdo a bueno, ahorita eso lo vamos a tocar más adelante. En cuanto al diagnóstico nutricional, ella y la manera en la que se redactó es la siguiente. Tiene obesidad con riesgo cardiovascular y resistencia a la insulina, relacionados con el incremento en el consumo energético, falta de actividad física y conductas alimentarias de riesgo. Es evidenciado por el índice de masa corporal, por el recordatorio de 24 horas y por el perímetro abdominal que encontramos. Para redactar este párrafo se utilizó el formato de diagnóstico PES, que de acuerdo a sus siglas se basa en el problema, en la etiología y en los signos y en los síntomas de los pacientes. Como podemos ver, es muy práctico porque en un párrafo pequeño se resume todo eso, además de ser este formato el que se utiliza actualmente en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es en donde realizan mis prácticas. Ella presenta también acantosis pigmentaria o acantosis nigricans, que ella es una manifestación o es un trastorno que se genera en algunas zonas de la piel con el oscurecimiento, un aspecto aterciopelado y casi siempre y engrosamiento también, casi siempre se presenta en las articulaciones, es decir, atrás de las rodillas, abajo de las axilas, en los codos. También se pueden presentar
alrededor del cuello es muy común e incluso en los nudillos. Estos trastornos o la causa de esta acantosis nigricans es la resistencia a la insulina. Si se sigue con malos hábitos de alimentación, con un estilo de vida nada saludable, pues pudiera llegar a desencadenar la diabetes mellitus tipo 2. Es ocasionada también por, aparte de la resistencia a la insulina, algunos trastornos hormonales y por el consumo de medicamentos o algunos suplementos en exceso. En cuanto al perímetro abdominal, que es el tema que suspendí hace ratito, es de acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes, en las mujeres debería de estar por debajo de 80 centímetros y en los hombres por encima de 90 centímetros. En el caso de la paciente tenemos 124 centímetros, por lo que entonces en ella ya representa o es un predictor de enfermedades cardiovasculares. En sus estudios de laboratorio, como podemos observar en esta tabla, pues en realidad no hay datos de importancia. Ella no rebasa. Se le hicieron 3 tomas, una del año pasado, septiembre, y en este año se le hicieron 2, en marzo y en mayo, o sea, se la acaban de hacer hace poquitito. Y solamente en la del medio, en el mes de marzo, se encuentran triglicéridos por encima del límite. De ahí en fuera, todos los demás marcadores están dentro de los límites. Por eso no hay alguno de importancia en el que tuviéramos que enfocarnos. En cuanto al tratamiento médico, ella, como no tiene ninguna comorbilidad y todavía no llega a presentar malestares óseos, dolores ni demás, no consume ningún tipo de alimento. En cuanto al tratamiento nutricional, a ella se le recomendó su requerimiento calórico total se quedó en 1600 kilocalorías. La distribución de los macronutrientes quedó en 55% de hidratos de carbono, 15% de proteínas y 30% de lípidos. Esto porque de igual manera se utilizaron las guías prácticas que se manejan aquí en el IMSS para el manejo de pacientes con obesidad, y en esta se recomienda que del consumo actual del paciente se restrinjan entre 500 y 600 calorías para poder llevar el control. Sin embargo, también utilizando algunas fórmulas como el cálculo rápido de acuerdo a su peso actual, el peso ajustado también, sacando un promedio, empataba en esas 1600 kilocalorías, por eso se decidió dejarle en 1600 kilocalorías. Los nutrimentos de importancia que se le recomiendan a esta paciente es el consumo de hidratos de carbono complejos, que a la vez, pues también son de bajo índice glucémico y nos van a ayudar a controlar triglicéridos, colesterol, glucosa, entre otros. También se le recomiendan ácidos grasos poliinsaturados y fibra, 30 gramos al día en promedio, que al llevar una dieta balanceada y completa, pues así como que de cajón, pues ya se cumplen, ¿no? En cuanto al cálculo de agua, la recomendación es de 1 a 1.5 mililitros por cada kilocaloría recomendada también en el plan de alimentación. Entonces también quedaría en promedio 1,5 litros, 1.6 litros de agua al día. Y su tratamiento o su dieta pues es por vía o alimentación oral. Aquí tenemos algunas imágenes como evidencia de la paciente, de cada vez que venía a sus consultas, cuando se le checaba el peso, cuando se le checaba la talla, el perímetro abdominal. En cuanto al plan de alimentación, este es el formato, son los formatos que también se utilizan aquí en el instituto, en esta unidad en específico. Como podemos ver, está dividido en 2 hojas o 2 formatos. El primer formato, que es el primero, viene dividido en tiempos de comida, o sea, en 3 espacios: desayuno, comida y cena. Y en cada tiempo de comida vienen desglosados los grupos de alimentos. También vienen ahí, o más bien vienen espacios en blanco para que determinemos las raciones que nosotros le estamos recomendando.
En la siguiente viene también, ahí se le anota también qué tipo de dieta, que es una dieta moderada en hidratos de carbono de 1600 calorías, y también por aquí se le especifica en promedio el consumo de agua y algunas recomendaciones generales. En la hoja de la derecha, que es esta de acá, ya vienen desglosados o separados por grupos de alimentos, los alimentos que pertenecen a cada grupo y la ración de cada uno, dependiendo del alimento, y están basados en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. En la parte de atrás de esa misma hoja, me he permitido yo, ya que yo diseñé esos formatos con la autorización de la jefa del servicio y basándome en el Sistema Mexicano de Alimentos y algunas otras literaturas. En la parte de atrás también tiene recomendaciones generales como medidas caseras, la medida de la taza, de la cucharada, la cucharadita y algunas otras recomendaciones generales, ¿no? Como realizar alimentos 3 veces al día, como no consumir alimentos que sean altos en grasa y en azúcar, ni bebidas ni alimentos azucarados. En cuanto a la evolución del paciente, aquí tenemos una tablita muy resumida. En el primer mes, a ella se le dio la consulta inicial más 5 consultas. En la primera tuvo una pérdida de peso corporal de 2.2 kilos y 15 centímetros de perímetro abdominal. En el segundo mes solamente perdió 1,5 kilos. En el tercer mes, como podemos ver ahí es febrero, solamente perdió 300 gramos de peso corporal. En el cuarto mes perdió 2 kilos y 2 centímetros, y en el último mes que se le atendió perdió 5 kilos y 6 centímetros de perímetro abdominal, con un total de 10.91% contra su peso inicial. Es decir, ella también ya llegó a la meta o al objetivo que recomiendan las guías prácticas, que es perder en un promedio de 4 a 6 meses el 10% de su peso inicial, que es una pérdida de peso saludable. En cuanto a la conclusión del caso clínico, yo considero que cada caso es importante, independientemente del estado nutricional del paciente, del estado de salud del paciente, ya que sea muy sencillo, sea muy difícil, se tiene que tratar siempre con la misma profesionalidad y se tiene que indagar con el mismo ímpetu para poder brindar una valoración, que es un diagnóstico y un tratamiento adecuado a cada paciente. En cuanto a la conclusión de la elaboración de este caso, pues fue muy laborioso, ya que no es lo mismo hacerlo de manera habitual, hacerlo con la práctica, que detenernos a revisar cada uno de los, pues ahora sí que de los datos del caso clínico. Y en general la conclusión en cuanto a la experiencia de este caso, pues son muy gratificantes, ya que la paciente tuvo muy buen apego al plan de alimentación, a pesar de que iniciamos en noviembre, se atravesaron muchos festivos. Ella lo que refiere, y es que a pesar de haber sufrido bullying con algunos de sus compañeros de trabajo, no tanto con su familia, pero sí con los compañeros de trabajo, al estar ella muy consciente de que ella es la responsable de realizar la orientación o la educación nutricional que se le dio, es lo que la animó, y al tener la motivación adecuada, es lo que la animó a seguir con el plan de alimentación, a tener ese apego, y por supuesto se vieron los resultados. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, que vamos a empezar con las preguntas. Pues platícame rápidamente cómo fue el abordaje. ¿Qué pudiste ver de evolución en tu paciente acerca de sus hábitos de alimentación? ¿Y qué tan fácil o difícil, de acuerdo a cómo ibas dando tu orientación nutricional, cómo fue la evolución, cómo fue el cambio? ¿Cómo ella empezó a ir adaptando esos cambios de alimentación esos cambios o a esos buenos hábitos? ¿Cómo los empezó a ir integrando? Pues sí fue un poco complicado, porque como todos los cambios, pues no se pueden dar los cambios de la noche a la mañana. Y para eso es precisamente la consulta mensual, para eso es. Yo trato de hacer cada consulta, cada que viene, como si fuera la primera, como si no supieran nada. ¿Para qué? Para estar más atenta a los detalles que se les van, porque como es mucha la información que manejamos, y sí son vastos los hábitos que tienen que modificar, sobre todo por los mitos que existen alrededor de la nutrición.
trato de hacerlo así. Sin embargo, aunque fue al principio un poco lento, ya en los últimos 2 meses, yo veo que ya había quedado muy claro, y sobre todo la disposición que tenía o que tiene ella de seguir aprendiendo, de seguir haciendo y de seguir modificando, y sobre todo ahorita de que prevalezcan esos cambios en su alimentación. Ok, pues nada más darte las felicitaciones porque eres como a lo largo de estas prácticas quien motiva a los pacientes, quien se entusiasma con el proceso, y pues muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias.